Hola GSOC maníacos, yo soy Tony y esto es GSOC Manía al detalle. Hoy tenemos otro vídeo de nuestro Rangeman. En este caso vamos a calibrar los sensores de nuestros relojes, en este caso del Rangeman, que se ve muy bien, y por eso he decidido hacer este pequeño vídeo básico. Tampoco nos vamos a meter en profundidad, tampoco vamos a calibrar la brújula porque la brújula tiene sus historias y no suele desajustarse, pero el barómetro, el altímetro, la temperatura tampoco suele desajustarse mucho, pero la vamos a calibrar para que lo veáis, y sobre todo la puesta y la salida del sol, que es muy importante saber cómo se hace para que nos dé bien la latitud y la longitud y la puesta y la salida del sol. Así es que, chicos, vamos allá. Lo primero, pues nada, vámonos a nuestro altímetro. Bueno, yo tengo que decir que tengo aquí, antes de nada, mi GWG 1000, ¿vale? Ahora mismo está en temperatura, ¿vale? Lo vamos a poner en inicio y con este vamos a calibrar este otro, ¿vale? Este está todo calibrado perfectamente y este está descalibrado para que vosotros lo veáis, ¿vale? ¿De dónde podemos sacar los datos? Que es muy importante. Pues en este caso la latitud y la longitud, que ahora la veremos, pues desde el móvil, internet, os metéis en vuestro pueblo, ciudad o lo que queráis, en este caso Valencia. Tenemos ya cogidas la latitud y la longitud que vamos a poner para que sea buena la salida y la puesta de sol. Si no, sería un error, ¿vale? ¿Y qué más? El altímetro también, si tenemos un reloj como un Garmin o algo de eso, también podemos, o desde el móvil, internet, bueno, ahí está todo siempre, podemos calibrarlo desde internet todo. Pero bueno, en este caso, el altímetro lo vamos a calibrar con este otro. Vamos a limpiarle un poquito la pantalla, que está un pelín sucia. Qué bonito es este Desert, ¿eh? Bueno, vámonos primero a... Perdón. Vámonos, ya que tenemos aquí el altímetro. El altímetro aquí en mi pueblo son 43 metros más o menos, ¿vale? Que vamos a calibrar con este que vemos que está a 97. Entonces, ¿qué hacemos? Ajustes. Aquí nos marca altímetro y ya con este botón, o con este para abajo, uno para arriba, otro para abajo, calibramos a 42 metros, ¿vale? Más o menos, tampoco vamos aquí a ser perfectos. 42 metros, más o menos. Y ajustamos aquí. Y ya tenemos los 42 metros. Siguiente sensor. La brújula hemos dicho que no la vamos a tocar porque no se suele tocar. Si la descalibramos, mala cosa. Luego es muy complicado, y esta no la vamos a tocar porque aparte no es un sensor que yo por lo menos no utilizo nada en absoluto. Pero la puesta y la salida del sol, el barómetro, el termómetro, todo eso sí que lo utilizo. Vale, barómetro. Aquí tenemos la temperatura y la presión atmosférica, ¿vale? Que está descalibrada, ¿vale? Está sin configurar. Le he puesto yo para que veáis vosotros la diferencia. Vamos a darle aquí, barómetro, 10,08 hectopascales. Y tenemos 10,18. Entonces, pues vamos a calibrar. Ajustes. Primero nos marca la temperatura, pero le damos a Mode y bajamos a 10,08. ¿Vale? 10,08 y luego temperatura. Vamos a ver qué temperatura tenemos. ¿Cómo se ve este GWG, eh? Parece que no, pero se ve muy bien. A ver si puedo yo pulsar el botón. Temperatura 23,7 en estos momentos. ¿Vale? No sé por qué lo deja tan lejos. Vamos a dejarlo aquí. 23,7 y tenemos aquí 27,2, ¿vale? Pues nada, ajustamos 23,7 y luego ya él ya solo irá calibrando, ¿vale?
pero de momento tenemos que poner una temperatura ajustada a lo que tiene, ¿vale? Y después mode, ajustes y ya está. Ese modo calibrado, ¿vale? Esto es muy importante, porque si no, pues no nos está diciendo bien los datos. El barómetro suele desajustarse bastante por las presiones atmosféricas. Si tenemos una presión muy fuerte, tanto para arriba como para abajo, pues se desajustan y siempre tenemos que estar ahí un poquito ajustando. Pero bueno, es que estos bichos actúan así. No podemos hacer otra cosa. No es un Garmin, que un Garmin siempre con GPS o los relojes con GPS pues tienen todo pues mejor, pues mejores, ¿cómo decirlo? Calibraciones, y es lo que hay, porque van por GPS. Así es que vamos a la puesta y la salida del sol, que a mí me gusta mucho y tiene que estar bien, porque si no, no pirula y no vale para nada. Esto lo tenéis que tener en cuenta cuando tengáis aquí la puesta y la salida del sol. Yo he puesto lo que he puesto, o sea, 8 y 14 y 9 y 5, es mentira. Vale, en este reloj no sale la puesta y la salida del sol porque no la tiene, ¿vale? Pero yo me las he apuntado antes de hacer el vídeo, por supuesto. ¿Veis? Este no tiene. Así es que no nos vale de nada. Lo vamos a dejar aquí al ladito. Pero yo sí que me he apuntado la longitud y la latitud de mi Valencia querida. Y así es que vamos a calibrar. ¿De dónde se calibra? Pues se calibra desde inicio. ¿Vale? Vamos a inicio. Como veis, dejamos pulsado el botón mode. Nos vamos a inicio. Ajustes. Dejamos pulsado. Y soltamos. Y ahí en Madrid volvemos a darle un toquecito a ajustes. Y ya nos metemos en latitud norte. Que es en este caso 39,4. Que vamos a poner. Vamos marcando 39,4 exactamente. Mode. Longitud 0,37. En este caso 0,3. Que vamos a marcar aquí para abajo. Lo he puesto así un poco exagerado para que vierais cómo se calibra, que esto es facilito, pero bueno, hay gente que no sabrá. Es un poco básico, lo que estoy haciendo. No nos vamos a meter en historias de barómetro y tal, porque es un lío que te cagas. Lo básico, y es lo que a mí me gusta, y es esto. 0,3, ajustamos, y ya tenemos la puesta y la salida del sol en Valencia, que es, mirad aquí, las 7:41 de la mañana, y se anochece o atardece a las 8:27 exactamente. Y esa es la calibración que tenéis que hacer en vuestros Rangeman o relojes que tengan puesta y salida del sol. Si no metéis la latitud y la longitud de vuestro pueblo, lamentablemente no os va a dar nunca la posición donde estáis. Por lo tanto, la puesta y la salida del sol os irá muy mal o os irá mal, o sea, mal. Yo cuando lo compré lo tuve que calibrar porque no estaba en mi pueblo, estaba donde estaba el chaval. O no sé ni siquiera si estaba donde estaba el chaval, no sé si él lo tendría puesto, pero vaya, que estaba mal. ¿Vale? Así es que, chicos, otro dato muy importante que me pasó a mí es que cuando puse la fecha, o sea, las coordenadas la primera vez, me pasó que tenía una hora menos las dos. Era las 7:27 y se amanecía a las 6:41 en este caso. 6:41, 7:27. ¿Por qué? Porque estaba mal el tema del verano y del invierno, ¿vale? Entonces tuve que venir a ajustes, ¿vale? Venir a mi ciudad y en DST estaba en auto, lo tuve que poner en on y hacerlo manual. Le tuve que bajar una hora. Perdón, subir una hora.
para que calibrase bien en la puesta y la salida del sol. Eso tenerlo en cuenta, que si os falla y, oye, siempre me da una hora menos, siempre me da una hora menos de lo normal, es porque tienes que venirte aquí y calibrarlo manual y poner en on y ponerle una hora más o una hora menos, lo que te dé. Es un poco así raro, pero es así. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí ya nos vamos a calibrar el día, que está bien. La luz. Unidades, están bien, hectopascales, metros y tal. Y ya volvemos a la ciudad. Le damos a latitud, le damos aquí y ya tenemos el barómetro perfectamente ahí. Qué bonito es, qué bonito queda y qué bonito se ve este Rangeman, señores. Y así es que, chicos, pues esto es el pequeño vídeo que os quería mostrar, porque a mí me ha dado siempre muchos problemillas y seguramente hay mucha gente que le pase y quiera tenerlo bien. Pues así de facilito se calibra. Está claro que tenemos que tener pues algo que nos diga la referencia de cada cosa. Pues la latitud en el móvil, la presión atmosférica, si tenemos, la podemos buscar también en el móvil, o si tenemos un Garmin, o si tenemos algo que nos diga la presión exacta, para después él irá calibrando, pero de momento tenemos que poner una calibración más o menos estable de donde estamos. Y así, chicos, tenemos que tener, pues eso, un Garmin, otro móvil, un móvil, otro reloj que lo tengamos calibrado o algo similar, o por internet intentar ajustarlo lo que más podamos. Y así se calibra este Rangeman y estos relojes que no tienen GPS, porque los de GPS no te hace falta nada. O sea, apretas el botón de GPS y él calibra automáticamente y ya está. Unos calibrarán de una forma y otros de otra, pero más o menos calibrarán bien, ¿vale? Por GPS. Y así es que, chicos, esto es el ajuste básico de los sensores. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Y nada, chicos, espero que os suscribáis, le deis a like, compartáis, campanita y hasta el próximo vídeo, chicos.